Muy bien, pues aquí estamos de nuevo en nuestro devocional tratando el Salmo 23 y hemos estado viendo el Salmo 1 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Luego estuvimos viendo del versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y ahora vamos a ir a la segunda parte del versículo 2, la segunda frase donde dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y vamos a esas aguas ricas, esa agua de reposo donde Dios me conduce. Y vamos a analizar esta frase. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Aquí vemos que hay riqueza en el agua. El agua nos da vida y hay vida abundante en Jesucristo, como hemos visto muchas veces, que nos dice el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, donde Jesús nos promete vida abundante. Y en el agua hay vida abundante. Podemos ver que en el agua, donde hay agua, hay vida. Si no hay agua, no hay vida. Todo se muere. Necesitamos ese agua fresca, esa vida que solo procede de Dios. Pero esa vida de Dios también trae reposo. Son aguas tranquilas, son aguas calmadas. En ese agua nosotros podemos beber, podemos disfrutar, podemos ser calmados nuestra sed y podemos disfrutar de esa vida abundante. Necesitamos ese agua de Dios. También la Biblia nos habla de como ríos de agua viva que penetran en nuestras vidas y nos vivifican. Y cuando nosotros recibimos de Dios, recibimos del Espíritu Santo, recibimos de su palabra, hay algo por dentro que nos vivifica y es esa agua viva, esa agua de Dios, esa agua que solo procede de Dios. Recordemos también cuando Jesús habla con la samaritana, ¿recordáis? Que le dijo, si supieras quién es el que te habla, tú le pedirías a él agua y no al contrario, porque te dará agua viva, agua que quita la sed y ya no tendrás sed jamás. Curioso, ¿verdad? ¿De qué nos está hablando aquí Jesús? Está hablando de dándonos vida y de saciarnos por completo. En Cristo podemos estar saciados por completo. En Él somos completos. No necesitamos buscar fuera. En Dios tenemos, como dice también la palabra, que con el Hijo tenemos juntamente todas las cosas. Así que estamos completos en Él y podemos tener esa vida abundante porque en Él podemos tener todo lo que necesitamos y todo lo que deseamos, siendo deseos que son conforme a la voluntad de Dios. Así que tenemos esa satisfacción de tener ese agua que nos sacia y ese agua está en Jesucristo. Ahora bien, ese agua es de reposo. Muchas veces vamos agitados, vamos, como estuvimos hablando en estos días acerca del estrés, vamos viviendo acelerados. Necesitamos descansar. ¿Cómo podemos descansar si nuestra alma está agitada? Necesitamos ir a este valle donde Dios nos da ese alimento, ese pasto en descanso y estas aguas en reposo. Tenemos que reposar y descansar en Dios. Cuando nosotros estamos viviendo situaciones difíciles, cuando estás viviendo por una enfermedad o estás pasando un problema, una circunstancia que no controlas, ahí debemos de descansar en el Señor. Yo sé que esta es una de las asignaturas, si no la más difícil que tenemos como cristianos, porque nosotros nos sentimos cómodos cuando tenemos el control. Pero hay situaciones que nos quitan el control, se nos escapa del control y ahí es donde nos inquietamos, donde nos ponemos nerviosos y donde no nos salen las cosas. Y ahí debemos de descansar en Dios, que Él sea el que tome el control aunque nosotros no lo tengamos. Debemos de dejar que Dios tenga el control de nuestras vidas y ahí descansar en que Él lo va a hacer todo bien. Descansa en el Señor, descansa en Él, no tengas miedo. Te digo de parte del Señor porque la palabra
así nos lo dice. Descansa, confía, cree en Jesucristo, pon tu vida en sus manos y deja que Él haga. Y entonces vas a ver que algo sucede en tu vida, pero debemos de descansar. No significa que no hagamos cosas, no significa que seamos vagos y que estemos quietos, que estemos parados, pero sí que lo hagamos con el reposo y el descanso, sabiendo que Dios tiene el control y Él se ocupa de todas las cosas. Ahí debemos de relajarnos y descansar. Luego, por otro lado, también te digo que en las aguas calmadas es donde también podemos reflejarnos como si fuera en un espejo. Si vamos a lugares donde el agua está quieta, tipo un lago o algo así, una fuente que esté calmada, wow, ahí podemos asomarnos y vernos reflejados. Y en la palabra de Dios nos podemos ver reflejados porque la Biblia nos muestra quiénes somos y cómo estamos. Y no importa que te veas cómo estás realmente. Debemos de descansar en los brazos de Jesús y tal y como somos, venir a Él. Y si tenemos que pedirle perdón a Dios, que seguro que sí, habrá cosas que tenemos que arreglar. Vamos al Señor, nos ponemos a cuentas con Él, le pedimos perdón y también le decimos que Él nos restaure y que arregle las cosas. ¿Cómo? Él sabe cómo hacerlo. Por eso nosotros tenemos que descansar. ¿Cómo puedo arreglar algo en mi vida que llevo años peleando y luchando y no consigo arreglar? Y cuando me veo en el espejo de la palabra de Dios y veo cómo estoy y no me gusta lo que veo, entonces me inquieto, pero debo de reconocer mi necesidad, ponerla en manos de Dios y dejar que Él sea el que obre. Entonces cuando esto sucede, podemos descansar, no porque ya hayamos alcanzado las metas o el llegar a ser lo que queremos ser, sino porque descansamos en la esperanza y en las promesas de que Dios va a hacer la obra. Así que confiemos en el Señor, mirémonos a la luz de la palabra del Señor como en ese reflejo, como en ese espejo, donde podamos ver cómo estamos y dejar que Dios obre. Eso sí, tenemos que dejar que Él obre. No solo reconocer nuestro pecado o nuestra debilidad, sino que también tenemos que dejar que Él sea el que haga las cosas. Tenemos que dejar que Él sea soberano en nuestras vidas y decida lo que quiere hacer y pueda meter mano en esa situación y arreglar las cosas. Quizá también podamos ver no solo tu vida personal, sino también tu vida familiar o tu vida en la iglesia. Hay cosas que deben de arreglarse. No te encuentras bien con tu pareja, con tu familia. Hay situaciones que han de arreglarse. Confía en el Señor y ponlo en las manos de Dios y deja que Dios actúe. Es en la iglesia donde debes dejar que Dios obre en tu vida. Tienes que poner tu vida eclesiástica de iglesia en las manos de Dios y dejar que Él obre y las cosas cambien. Necesitas entrar en la iglesia y descansar, reposar. Y si hay cosas que no están bien, porque la palabra de Dios te muestra que no está bien, pues rectifica y descansa, porque Dios hará el milagro. Es que yo no llego, yo no puedo, me gustaría ser como aquel, pero no llego, no estoy haciendo bien las cosas. Bueno, pues vamos a poner nuestras vidas en manos del Señor y dejar que Dios haga las cosas y nuestra situación va a cambiar a nivel personal, a nivel familiar y a nivel de iglesia. Así que descansa en el Señor, recibe el agua viva que da descanso y confiemos en Él, que Él es poderoso para hacer toda buena obra en nosotros. Y aquel que es fiel, que fue fiel en comenzar nuestra obra, será fiel en terminarla y hacer una gran obra, una gran construcción en nuestras vidas y vamos a ver el resultado final. Así que vamos al cambio, pero descansando que Dios es el que hace el cambio. Yo solo no puedo, pero con Cristo todo lo puedo. Él lo hará por mí. Descansemos en el Señor y veamos el milagro, siendo activos,
pero descansando en el Señor. Que Dios te bendiga.